la caída de roca. Si bien es cierto, muchas veces nos hemos visto enfrentados a entendimientos matemáticos, dependiendo del caso, porque tenemos ingenieros, geólogos, operarios, etcétera. Es un universo bastante importante de las personas que van a acceder a túneles. Siempre es importante conocer algo general. Quiero que lo tomen de una forma básica. Yo voy a explicar algunos conceptos aquí que simplemente son aclaratorios. Este curso no valida temas, conocimientos matemáticos ni nada. Tiene que ver con entender un par de fases asociados al desprendimiento de roca. Y para ello vamos a aclarar algunos parámetros que muchas veces son poco entendidos a la hora de realizar cálculos, aquellos que hacen cálculos matemáticos o aquellos que visualizan una caída de roca. Vamos a ver algunos videos también en que están separados en esta presentación, pero claramente hablan sobre los momentos, lo que pasa y qué tanto puede afectar una caída de roca a una persona. Y lo voy a aclarar de la siguiente manera. Vamos a hablar de la energía potencial. La energía potencial lo que busca es un parámetro simplemente matemático, es ver cómo se acumula esa energía dentro o en el proceso de la caída de roca, o es la capacidad en el fondo que tiene un cuerpo de realizar un trabajo de acuerdo a una configuración. Que es básicamente que se van a juntar o van a ejercer fuerzas entre sí, y eso va a ser la energía potencial. No tienen por qué entenderlo bien porque no es un parámetro importante. Lo que nos interesa, de alguna manera matemáticamente lo vamos a calcular de esta manera, como la masa por la aceleración de la gravedad y por h. Ahora, masa, vamos a entender masa a todo el peso. Está mal dicho. En América y en Chile, Argentina, en muchos lados se dice igual. Masa no se usa. Pero la masa vamos a entender el peso. ¿Qué es el peso? Lo que tú pesas en una balanza. 75 kilogramos, 100 kilogramos, 65 kilogramos, lo que tú pesas cuando vas a una balanza. Nada más que eso. Eso es la masa. Si bien es cierto, no es lo mismo, pero ya estamos acostumbrados a decir peso. Es incorrecto decir peso. Lo correcto debería decir masa, pero es un tema matemático de por qué se llega al mismo concepto y se entiende esas correcciones. Entonces, masa es el peso. Por ejemplo, yo peso o maso, que es lo mismo, maso o peso 90 kilogramos. G vamos a entender como la aceleración de la gravedad, que la voy a explicar un poquito más adelante, y H, la altura, que podría ser una A, pero la H normalmente se ocupa como altura cuando la ven en un papel, en un lugar. H significa altura. ¿Qué es la aceleración de la gravedad? Bueno, vamos a entenderla como una acción de atracción constante hacia el centro de la Tierra. Es como de alguna manera relacionado con la fuerza, pero es una aceleración constante que nos evita o permite que nosotros no salgamos de la corteza terrestre. En otras palabras, es la velocidad constante en un tiempo determinado. Y siempre se expresa como 9.8 metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Aceleración de la gravedad a 9.8 metros segundo cuadrado. Sigo diciendo que no necesito que se lo aprendan de memoria. Quiero aclarar, simplemente. Lo que interesa en esto, no tomen notas porque no queremos evaluarles su conocimiento matemático, sino su comprensión de lo que estoy hablando. Pero vamos a redondear a G, o a la aceleración de la gravedad. En vez de 9.8 vamos a hablar de 10, que es casi lo mismo. 10 metros segundo cuadrado. ¿Qué es la masa? Es lo mismo que el peso, y simplemente se diferencia o lo vamos a expresar en kilogramos. Por un tema técnico simplemente. Y en este caso vamos a utilizar una masa de 3.5 kilogramos, que es la misma masa que estamos utilizando en el video, que quizás ustedes ya vieron o van a ver un poquito más adelante, que es la caída de roca. 3.5 kilogramos. Por favor, entiendan esto porque va a ser muy bien o lo van a entender muy claro cuando ya empecemos a ver algunas aplicaciones o algunas diferenciaciones cuando se desprende una roca. Entonces, masa de roca, utilizaremos el peso de 3.5.
Ahora solamente para aclarar, esto tiene una profundidad, un volumen, de la que vamos a utilizar en el video demostrativo, de aproximadamente 15 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo y un espesor de 5 centímetros. Es una roca que es bastante pesada y pesa, esa roca pequeña, que es palpable o la puedo poner dentro de mi palma de la mano, pesa 3.5 kilogramos. Bueno, vamos a suponer que la caída será a una altura de 2.5 metros. O sea, perdón, 2 metros, perdón, me equivoco, 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Estoy haciendo esta comparación en un túnel pequeño, imaginando, porque este es un concepto hacia caída de roca de túnel. Imagínate que estás detenido, parado en un lugar de la labor subterránea, y esa labor subterránea mide casi 4 metros de altura, y tú mides quizás 1,70 m, y la roca se desprende de una altura de 2 metros. Bueno, se desprende de 4 o casi 4 metros, pero si le descontamos tu altura, o tu estatura, vamos a tener una altura de caída libre aproximadamente de 2.0 metros. ¿Cuál es el efecto? De aquí quiero que entiendan esto. Si consideramos que el peso de la roca es 3.5 kilogramos, la altura son 2.0 metros y la aceleración de la gravedad 10 metros segundo cuadrado, nosotros podemos obtener lo siguiente. Energía potencial, tenemos los valores, los cambiamos y nos da una energía potencial de 23.5 como energía potencial. En unidades no la voy a escribir, simplemente esto es un número matemático. Ahora voy a lo importante. ¿Cuánto demora la caída? Recién vimos energía potencial. Para muchos sumamente difícil de entender, pero aquí sí. ¿Cuánto se demora la roca en caer desde el momento que se desprende? Las fórmulas matemáticas nos dicen que el tiempo de caída en un túnel o en cualquier caída libre es muy breve. Y se diferencia o se calcula a través de esa fórmula. La raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la aceleración de la gravedad. Eso nos da un promedio de caída de los 2 metros de 0.63 segundos. Menos de un segundo se va a demorar la roca en golpearte la cabeza, en golpear el equipo, en destrozar una camioneta. Una roca de 3.5 metros. 0.63 segundos. Menos de un segundo. Quiero que lo pienses. Al momento de la reacción, ¿qué vas a hacer? Al momento de interactuar, ¿qué vas a hacer? Es muy poco el tiempo que te puede dar de salir de una zona. Por lo tanto, en geomecánica, cuando se habla de esto, cuando ya escuchamos sonidos de roca, cuando empezamos a escuchar crujidos, agrietamientos, etc., cuando la roca se empieza a romper, debemos abandonar inmediatamente el lugar. ¿Cuál es la velocidad de caída? Bueno, hay fórmulas matemáticas que lo indican igual. Es muy importante porque la velocidad nos va a decir de alguna manera cuál es el potencial riesgo que tiene esto. Tú no vas a andar midiendo tiempos, no vas a andar midiendo velocidades porque no es el enfoque de este curso, pero sí quiero que la velocidad nos dé a entender qué tan grave puede ser una caída de roca. Las velocidades se definen muy fácilmente a través de una fórmula. Indica que 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura en raíz cuadrada. Esto quiere decir, acá hay una raíz cuadrada que estaba ahí. No la ven, pero está ahí. Ya, lo vamos a modificar para en el archivo que ustedes tengan de presentación esté cambiado. Velocidad, la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 10 o 9.8 por la altura. En este caso estamos usando una altura de 2 metros. Eso nos da una velocidad de 6.3 metros por segundo. Wow, bastante rápido. En un segundo avanza 6.3 metros. Wow. Ahora nos lleva a esto, a terminar indicando
una roca de 3.5 metros a una altura de 2 metros, te va a golpear con una fuerza determinada. Y esa fuerza es de 35 kilogramos fuerza. 35. Una roca de 3.5 se eleva o se multiplica 10 veces su peso para golpearte. O sea, ya no te están pegando 3.5 kilos, sino que ahora son 35 kilos. Mucho más que un saco de papas, un saco que está en el orden, un saco de cemento que está en el orden de 25 kilos. A 35 kilogramos fuerza te golpea una roca de 3.5 metros. O si lo quieres ver así, una roca de 15 centímetros de diámetro te va a golpear a 35 kilogramos fuerza. Wow. Eso puede provocarte la muerte sin ningún problema. Entonces, para pensarlo, vamos a seguir con el resto de videos. Así que te animo a que sigas revisando el material que tenemos para ti.